Bien, procedemos entonces a calcular, a mirar qué es lo que nos dice ese ejercicio, el cual nos establece que dos fuerzas son aplicados al soporte o al pedestal de construcción, como se muestra. Determinar el ángulo teta, o sea, determinar este ángulo que está acá, este ángulo teta, el cual hace que la resultante de estas fuerzas sea una fuerza vertical, o sea, de manera vertical, y determine o determinar el valor de la fuerza resultante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una fuerza F1, F2. Si nosotros recordamos rápidamente, sabemos que la fuerza R, ¿cierto?, es igual a ¿quién? A F1 más F2. Entonces, lo podemos calcular algebraicamente o gráficamente. Entonces, si lo hacemos algebraicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar las fuerzas en coordenadas XY. Pero ¿qué pasa? Aquí como están, parece que estuvieran en tres dimensiones, ¿cierto? Pero si afilamos un poco más la vista, lo que tenemos es que, en realidad, esta fuerza tiene componente en Y y tiene componente en el eje X. De forma similar, tenemos que esta tiene componente en el eje Y tiene también componente en el eje X. Es decir, que si de alguna forma nos pudiéramos parar únicamente en una vista que sea tal que vea solamente el plano XY, o sea, que solamente vea estas fuerzas en un plano que las haga paralelas, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar algo como esto. Entonces vamos a ver. En este caso vamos a establecer, entonces tenemos acá nuestro eje ¿qué? Nuestro eje Y, tenemos también nuestro eje X. Entonces, vamos a ver. Hemos visto que para esto pues tenemos que una fuerza de estas viene hacia acá, ¿cierto? Va cayendo, y esta otra también, pero no sabemos con qué ángulo. Entonces acá se forma, aquí se formará F2 con un ángulo teta, aquí se forma F1 con un ángulo de 70, ¿cierto? Aquí se formará F1. Y bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Para calcularlo algebraicamente, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos simplemente es dividir en sus componentes. Entonces tenemos componente en Y que va bajando, componente en X que va hacia la derecha, componente en X que va hacia la izquierda, componente en Y que va bajando, ¿cierto? Entonces, nuestra fuerza F1 expresada como un vector, ¿cómo nos quedaría? Entonces sería su magnitud. Su magnitud es 800, ¿cierto? ¿Cuál es su dirección? Pues entonces en este caso, para ir desde este punto hasta abajo tengo que descender, que en este caso con ese triángulo rectángulo, ¿cierto? Recordemos acá rectángulo, sería el seno de 60. Entonces sería, como va cayendo, va en sentido contrario, entonces menos el seno de 70. Eso en sentido J. Bueno, coloquémoslo como tiene que ir. Entonces sería en este caso, para el eje X va positivo, entonces sería coseno de 70 en Y menos el seno de 70 en J. De forma similar, ¿qué tenemos? Nuestra fuerza F2, la cual tiene una magnitud de ¿cuánto? De 425. En este caso, ¿qué sucede? El eje X, la coordenada en X va negativa, entonces menos el coseno de teta, sentido Y, y menos el seno de teta en J, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos queda entonces? De que la suma de estas dos me tiene que dar la fuerza resultante, la cual ¿qué componente va a tener? Va a tener únicamente una componente vertical, es decir, que la fuerza resultante tiene que ser la magnitud de la fuerza resultante en sentido J. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? En este caso nos quedaría entonces de la siguiente forma. Igualemos todas las que tengan coordenada I. Entonces aquí sería para R, no tenemos, entonces 0 tiene que ser igual a ¿quién? A 800 multiplicado por el coseno de 70 menos 425 por el coseno de teta. Aquí en este caso pues ya podemos calcular directamente cuánto nos valdría teta. En este caso pues calculémoslo, sería entonces 800 coseno 70, ¿cierto? Al despejarlo, y sobre 425. Saco arco coseno y nos dice que el ángulo es aproximadamente 49.92 grados. Y finalmente, si nos vamos en J, ¿qué nos queda? Pues lo que nos queda simplemente es que la coordenada R, que es igual a ¿quién? A menos 800 que multiplica al seno de 70 y menos 425 que multiplica a ¿quién? Perdón, la fuerza R pues dice vertical, pero en este caso lo más seguro es que vaya hacia abajo, ¿cierto? Entonces coloquémosla aquí como negativa, ¿cierto? Menos, para que nos quede como tal aquí negativa, ¿cierto? Ahorita les explico cómo tiene que ir.
y aquí sería multiplicado por el seno de teta. Ya conocemos teta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente calculamos esto. Entonces sería 800 seno de 70 más, quitando todos los negativos, seno de teta, que teta es 49.92. Nos dice que R vale 1076. Es decir, aquí tenemos que esto vale 1076,94. ¿Vale? Unidades, pues están trabajando libras, pues acá, unidades de libras. ¿A qué quiero llegar con eso de que tiene que ir hacia abajo? Aparte que me dicen que la suma de las fuerzas sea una fuerza vertical, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Si hacemos la ley de paralelogramo para esto, ¿qué nos va a quedar? Pues simplemente paralelo a F2 y que pase por F1. Entonces podría ser algo como esto, ¿cierto? Entonces, en este caso, aquí tenemos a quién? Aquí tenemos a nuestra F2. Entonces, F2 más F1, ¿cierto? Colocando aquí que esto es F1. F2 más F1 es igual a quién? Tiene que ser igual a R. Entonces, R en este caso tiene que ir completamente hacia abajo. Entonces, acá tenemos ya el valor de nuestra fuerza R. Vale, ¿qué sucede? Tenemos que calcularla de alguna manera. ¿Y cómo la vamos a calcular? Algebraicamente o gráficamente. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos que acá, ¿cuánto se forma? Aquí se forman los 70 grados, ¿cierto? Paralela y paralela se forman los 70 grados. ¿Qué ángulo se forma acá? Pues se formará el ángulo teta, ¿cierto? Que es el que hemos calculado. Sigamos con esto. ¿Qué ángulo se forma acá? Aquí se forman 20 grados, ¿cierto? Y finalmente, ¿qué ángulo se forma acá? Aquí se formará un ángulo que llamaremos, por ejemplo, beta. Entonces, de alguna forma tenemos que empezar a calcularlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Entonces, no conocemos alfa, pero no conocemos teta. ¿Cómo lo podríamos empezar a calcular? Entonces, vamos a ver. En este caso, ¿qué podríamos hacer? Si nos fijamos, tenemos F2, tenemos F1. Podríamos aplicar, por ejemplo, el teorema del seno, ¿cierto? Es decir, si aplicamos el teorema del seno, ¿qué nos va a quedar? Entonces tendremos que F2, ¿cierto? Que F2 es al seno de 20, ¿como quién? Como en este caso podría ser, por ejemplo, F1 es al seno de beta. Recordando que beta, ¿quién es? Beta simplemente sería 90 menos teta, ¿cierto? Muy bien, ¿qué nos va a quedar acá? Lo que nos va a quedar acá entonces es que F2, ¿cuánto vale? F2 vale 425. ¿Cuánto nos vale el seno de 20? Entonces seno de 20, calculándolo, daría 0,34. 0,34. Tiene que ser igual a quién? A F1. ¿Y F1 cuánto nos valdría? F1 hemos dicho que vale 800, o establecemos que vale 800, sobre el seno de 90 menos teta. De acá podemos calcular cuánto nos vale teta. Entonces calculémoslo rápidamente. Entonces sería 425 sobre 0,34, todo ello entre 800, perdón, lo hice mal, 800 por 0,34 sobre 425, ¿cierto? Le sacamos el arcoseno y ahora 90 menos eso nos daría, en este caso pues da un poquito más grande, por lo que nos comimos decimales y demás. Entonces aquí sería 50.20 grados. O sea, miren que está muy cercano, o sea, ambos valores son muy cercanos. Y finalmente, ¿cómo calculamos nuestra fuerza R? Pues podemos hacerlo de la misma forma, es decir, que F2, ¿cierto? F2 es al seno de 20, como R puede ser al seno de ¿quién? Al seno de 70 más teta. Entonces de aquí si calculamos cuánto nos daría nuestra R, calculando nos daría entonces ¿qué? F2 vale 800 por el seno de 70 más R más teta, que vale 50.20, ¿cierto? Ahora sobre el seno de 20, y eso nos da, momento, perdón, 425, qué pena, 425 por el seno de 70 más 50.20 sobre el seno de 20. Nos dice que esto es 1073,96 aproximadamente. 1073,96. Entonces, unidades, nuevamente, libras.
¿vale? ¿Por qué son dispares? Porque en este caso pues tomamos más o menos decimales, o acá tomamos más o menos decimales, ¿listo? Entonces esa sería la forma en la cual se puede resolver tanto gráfica como, eh, gráfica como matemáticamente.